Quiero entonces, en primer lugar, hablar de no luchamos contra sangre y carne. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza es una trampa o engaño de alguien para hacer daño. Y cuando hablamos de la armadura de Dios, es una metáfora bíblica que representa las herramientas espirituales que los creyentes debemos usar para resistir contra las acechanzas del diablo, para resistir contra las fuerzas del maldad. Estas herramientas incluyen la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. Herramientas poderosas para destruir fortalezas, para destruir acechanzas del enemigo. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro habla de ser sobrios, de velar, de estar despiertos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero luego dice: al cual resistid firmes en la fe. La fe, que es una herramienta poderosa de la armadura espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene una organización en el mundo, tiene un orden inmundo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No hay cosa más grande que después de una lucha estar firme, estar de pie, estar victorioso. Pero repito, esta armadura no es literal. Usted no va a andar con un yelmo en la cabeza. Y cada una herramienta de esas que se mencionan tiene una función maravillosa. El escudo de la fe. Estas herramientas son poderosas para resistir las acechanzas del enemigo. Incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz,
la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la vida de oración, la oración, que es un poder divino. En segundo lugar, Pablo habla a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, verso 4, y les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tus armas, mis armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas del diablo, fortalezas del infierno. Qué poder más grande. Aplaude a Dios, eso, celébralo. Derribando argumentos, otra vez derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Mateo 16, 18, Jesús hace una declaración a Pedro, que es una declaración para nosotros. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús el Señor. No prevalecerán, no prevalecerán. Mire qué poder nos da a nosotros como iglesia. En Lucas 10, 19, Jesús dice a su iglesia: he aquí, os doy potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, demonios, fuerzas infernales, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso el cristiano no debe tenerle miedo a nada ni a nadie. No tiene que tenerle miedo a los demonios. Los demonios tienen que andar huyendo y escondiéndose de usted, que carga la gloria de Dios en su vida. Usted que tiene el poder y la unción de Dios, no debe tenerle miedo a los demonios. Ellos deben ver dónde se esconden de usted. No por usted, sino por la gloria de Dios que carga a usted. Pero en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ahora, quiero interiorizar un poco, en tercer lugar, en las barreras destruidas en la guerra espiritual. La vida espiritual es una batalla. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas, buscando destruir a la iglesia, y el reino de Dios, que busca edificar la iglesia y quebrantar las obras del mal. Será una lucha la vida espiritual siempre. Lo importante, lo trascendente, es que usted tiene el poder de Dios, cuenta con la unción del Espíritu para derribar fuerzas malignas. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo. ¿Cada cuánto? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros hemos emprendido un proyecto de oración.
que nos va a llevar muy pronto a vivir un poderoso avivamiento, una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Se está orando, los guerreros se están orando en la madrugada en la radio. Mi esposa está orando los días miércoles en la madrugada. Pero también Aposento Alto. Mañana estará bárbaro eso, porque vienen buses del distrito 6 y del distrito 7. Aposento Alto cada día es más fuerte y más poderoso en la montaña de oración Peniel. Pero espero abrir después de la cruzada los días miércoles para orar aquí de 7 a 9 de la noche, a clamar, a suplicar y levantar un gran movimiento de oración. Estamos orando a las 5 de la mañana, un día como hoy, los días viernes, bajo una tremenda presencia de Dios. Resultado, avivamiento, la gloria de Dios descendiendo sobre esta casa. Por eso el apóstol Pablo aconseja y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el trabajo de la visión nos enfrentamos a muchas barreras, a muchos enemigos, a obstáculos en el camino. Nunca se nos da nada fácil en el ministerio. Hay que luchar, pero la vida de oración perseverante y bajo la unción del Espíritu Santo se romperán yugos, se derribarán las barreras, y todo aquello que se presente como una oposición en el camino será derribado en el nombre de Jesús. Vayamos a la palabra y miremos los diferentes ejemplos. Primero, Jesús viene de ayunar 40 días y 40 noches y llega a la sinagoga de Capernaum. Jesús viene y cuando entra, dice Marcos 1:21, entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué hace un líder de grupo familiar? ¿Qué hace un líder, un supervisor, un coordinador, un anciano, cuando un demonio se presenta en el camino y lo quiere atemorizar? Miremos a Jesús, porque en la vida espiritual se van a presentar esas cosas y Satanás querrá avergonzarte y atemorizarte, porque él vocifera. Jesús entra en la sinagoga, cuando enseña con autoridad y no como los escribas. Pero se levanta un hombre endemoniado y grita diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? Es solo un hombre, nosotros es muchos. Eran muchos demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pues los demonios saben reconocer quién es quién. Sé quién eres. ¿Cómo me gusta esta historia? Porque Jesús llega con el poder y la autoridad del Padre.
Y el hombre era uno solo, pero los demonios que había en él eran muchos. La pregunta siempre que yo hago es: ¿qué vieron en Jesús esos demonios que sintieron pánico? El infierno hizo alarma con la presencia de Jesús. Llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la unción, llegó la vida, llegó la luz, la fuerza del cielo. Eso es bien impresionante, porque el diablo se dio cuenta que llegó uno que es la autoridad, y que el tiempo de su derrota ha llegado. Por eso dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? ¿Vienes a destruirnos? Sé quién eres. Satanás descubrió el mesianismo de Jesús, y no era el momento. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué usó Jesús? La autoridad, el poder que el Espíritu le había dado. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Nunca habían visto un personaje con la autoridad de Jesús. No había sucedido en el Nuevo Testamento alguien que tuviera ese poder. Pero llegó Jesús. Miren, un lugar puede estar lleno de tinieblas y lleno de opresión, pero Jesús llega a través de usted. La unción de Dios se mueve a través de usted, y usted llega con el poder de Cristo para liberar ese territorio, para romper las cadenas, para pudrir los yugos, para cambiar la atmósfera de ese territorio. Los demonios se dieron cuenta, pero el poder de la guerra espiritual, en la guerra espiritual no estás solo, Dios está contigo. Y la presencia de Dios en tu vida te hace poderoso en Dios, te hace que hagas cosas milagrosas, sobrenaturales. Impresionó a la gente, impactó a la gente. Vieron el poder de Dios. No es una nueva doctrina, es el poder de los hijos del reino. Qué hermoso es eso. En segundo lugar, voy a hablarles de Felipe y Simón el mago. Hechos 8:9. Le estoy trayendo todo esto porque en la vida del ministerio se van a presentar hechos, acontecimientos, demonios que van a querer atemorizarlos, fuerzas malignas que dominan territorios, que gobiernan. Satanás se posiciona por eso. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Usted ve que hay territorios que las maras gobiernan y atemorizan, otros que los ladrones atemorizan, otros donde se ponen los homosexuales semidesnudos. Ahí hay gobiernos de perversión. Pero también hay lugares donde se vende droga y usted puede saber los demonios que se mueven, y Satanás se posiciona de esos lugares. ¿Qué pasó en Sunseri? Había un centro de prostitución, un barrio, pero llegó Jesús, llegó el indito ungido por el Espíritu Santo de Dios, y Jesús entronado en mi vida. 8 años después, aquel lugar quedó en ruinas, todos los centros fueron derribados y el poder de Dios quedó alumbrando como una luz inmarcesible en medio de las tinieblas.
¿Qué pasó? Felipe llegó a Samaria. Samaria estaba dominada por un hombre llamado Simón. Era un mago. La gente decía: este es el gran poder de Dios. Porque donde no hay verdad, la mentira prevalece. Donde no hay poder, la debilidad prevalece. Donde no hay luz, las tinieblas oscurecen. Pero llegó Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia al principio, atendió las mesas de las viudas. Pero en la persecución se va a Samaria y comienza predicando a Cristo. Y miren lo que dice Hechos 8:9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Había un manto de ocultismo, de ceguera sobre Samaria. Dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, dígalo conmigo, pero no se oye. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué pasó con Felipe? Llegó predicando a Cristo a Samaria. Comenzó levantando a los paralíticos, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Y yo les voy a profetizar algo que va a pasar después de la cruzada. Aquí va a quedar un ambiente de milagros, impresionantes milagros. Viene un movimiento de milagros, de manifestaciones. Y no van a hacer operaciones a través del pastor. Cada uno de ustedes será usado en el poder de Cristo. Cada uno de ustedes levantará la antorcha, el fuego de Dios en su vida, y el poder de Dios estará haciendo milagros y maravillas. No dicen nada. Lo creo, lo tomo, lo hago mío. Dígalo, lo declaro, lo creo, lo hago mío. Dios me usará, dígalo, Dios me usará a mí con poder del Espíritu. Veré los milagros en los grupos familiares, en mi familia, en el trabajo. Por donde quiera que vayas, la gloria de Dios descenderá sobre ti. Felipe solo era un diácono. No dice que salió de una universidad teológica. Tampoco habla que fue preparado teológicamente. Llegó predicando a Cristo, era lleno del Espíritu, era lleno de sabiduría, era lleno de la gracia de Dios. Y los paralíticos se levantaron mientras él predicaba. Miren, viene un movimiento fuerte aquí, que los paralíticos van a levantarse mientras se predique la palabra de Dios. El día domingo yo voy a hablar de eso. Cómo la atmósfera espiritual puede ser transformada en una ciudad y en un ministerio. Es un mensaje poderoso para el domingo en la noche. Cómo Dios puede usar la iglesia para provocar temor de Dios en una sociedad, para que la gente tenga ese deseo de venir a una iglesia donde se mueve Dios, donde Dios está activo, donde no está encajonado. Dios está haciendo diosesadas, maravillas. De Felipe era lleno del Espíritu Santo y comenzó a hacer milagros, y Simón lo vio. Pero en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero
diciendo: dame a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, entonces dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, los demonios se oponen. Ese hombre vociferó cuando Jesús entró, pero fue derrotado. Los demonios fueron avergonzados, humillados, tuvieron que abandonar a ese hombre. Aquí el mago creyó al evangelio. Samaria fue liberada, comenzó a vivir en pos de Dios. En la ciudad se levantó un grande avivamiento. Porque te voy a hacer una declaración: donde hay brujería, santería, hechicería, espíritus pitones, donde se mueven los paleros y ese espíritu de Changó, hay miseria, hay pobreza. Las mujeres que trabajan con San Judas Tadeo, ese ídolo abominable, ese demonio, le mata a los maridos. Si no, miremos Haití, la miseria de Haití, porque es un país coludido por el ocultismo. Donde hay ocultismo hay miseria, hay pobreza. Pero donde Dios se mueve, se levanta abundancia y bendición del cielo. Aplauda a Dios, regocíjese. El hombre tenía sitiada la ciudad con sus mentiras, pero llegó la verdad del evangelio. Llegó un hombre ungido para abrir los ojos de la ciudad. Comenzó a avivarse, la ciudad sombría comenzó a regocijarse. Algo cambió. Un hombre solo. Mucha gente está buscando púlpitos hoy y está diciendo: invítame, lléveme. Pero el mundo es un lugar donde se puede anunciar el evangelio, en las calles, en las esquinas, en los hospitales, en el seguro social. Donde haya gente, ahí hay que pararnos y predicar el evangelio de Cristo y hacer milagros y prodigios. Después de la cruzada vamos a ir al hospital a orar por los enfermos, y vamos a ir al seguro social a levantar a los enfermos en el nombre poderoso de Cristo. A Felipe nadie lo invitó. A Felipe nadie lo invitó. Lo movió el Espíritu. Y él liberó la ciudad. Rompió sus cadenas, sus yugos, sus opresiones. Le trajo la vida de Dios a la ciudad. Esa es la guerra espiritual, el impacto en una sociedad. Número 3, Pablo y Barjesús. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire los demonios en ese hombre. El procónsul Sergio Paulo tiene hambre, tiene sed de Dios, quiere oír a Pablo, pero este endemoniado se opone
resiste. No quiere que Pablo venga y le hable de Cristo, el procónsul, porque los demonios se atraviesan. Resisten. Saben lo que va a suceder después de que se predique el evangelio. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y le dice algo con autoridad: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Le cayó oscuridad. Lo que Pablo declaró, eso sucedió. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cualquiera que se oponga a ti será avergonzado y humillado. Las huestes de maldad que se opongan serán avergonzadas y tendrán que salir de este país humillados en el nombre de Cristo, porque esta nación es de Cristo. Esta ciudad es la capital del cristianismo en Honduras. Esta es la ciudad de Dios. Aleluya. Entonces, tú tienes la autoridad de Dios, tú tienes la unción de Dios, y cualquier demonio que se atraviese y que impida que el evangelio sea predicado, tú puedes quebrantar esa influencia, derribarla y cambiar el ambiente de tu barrio, de tu colonia, cambiar el ambiente de tu casa. Pero los espíritus de las tinieblas no pueden permanecer donde Jesús se está moviendo. Donde llega una mujer ungida, una guerrera, una mujer que intercede proféticamente y comienza a declarar, los demonios no pueden, saben que tienen que irse. Hay poder en Cristo Jesús el Señor. ¿Dónde están los guerreros aquí? Vamos, vamos, vamos. Pablo libera a una mujer adivina. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Era verdad, sí, pero Pablo con discernimiento se dio cuenta que esta mujer estaba adulándolos y que ese espíritu no venía de Dios. Cuidado con las adulaciones. No creas las adulaciones. La gente que te adula te quiere fregar la vida. Pablo se dio cuenta. El hombre fluía en el poder de Dios. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a ella, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
Y salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Vamos, den un grito de gloria a Dios esta noche. Sobre ti hay un poder. Sobre tu vida hay una unción. Por favor. Sobre ti hay una unción. Tienes que darte cuenta lo que cargas. No es que un brujo, ya voy a destruir el grupo de crecimiento. Ay, pastor, van a destruir al grupo, pastor. No sea cobarde usted. Usted tiene el poder de Dios. Y el diablo, quien se va a ir, sos vos de aquí. Fíjese que a mí me llamaron a un juzgado de paz. Me llamó un abogado. Me citaron. Y el juez me dice: hay una queja aquí seria. Sí, señor juez, le digo, ¿cuál? Él es abogado y vecino de La Cosecha. Dice que no soporta la música y los gritos de la gente. Y si eso se está dando, habrá restricciones para el ministerio, me dijo. Hubo deliberación. Entonces Dios me dio sabiduría y le digo al abogado: abogado, ¿hace cuánto llegó usted? Por favor, con ese niño. ¿Hace cuánto llegó usted a la colonia Satélite? Hace unos 6 meses, me dijo. Y cuando usted llegó a la colonia Satélite, ¿usted sabía que había una iglesia revoltosa? Sí, me dijo. Entonces, ¿para qué llegó? Le digo. ¡Aleluya! La sabiduría que Dios da en momentos oportunos. Entonces le digo: mire, abogado, con mucho amor y respeto, yo le aconsejo, váyase de la colonia, porque a nosotros no nos va a cambiar nadie. El juez le dijo: abogado, tiene razón el pastor. Dijo: me iré de la colonia. El diablo no te puede detener en el diseño de Dios, en el propósito de Dios. El poder de Dios está en ti, la sabiduría de Dios está en ti, la gracia de Dios está en ti. Seguro que habrá guerra. Los demonios no pueden gozarse con un movimiento como este. Los demonios saben lo que viene: sábado de fuego, la montaña de oración en aposento alto, las oraciones de madrugada. No resiste, no resiste, y tiene que oponerse y meterse en el camino para tratar de impedir que esto siga. Pero no pararemos, no pararemos. Esto tiene que seguir. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Y en último lugar, los libros de magia quemados por Pablo. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hay milagros ordinarios y extraordinarios, más allá de lo común, de la lógica humana. De tal manera que aún llevaban a los enfermos
los paños y delantales de su cuerpo. Pablo trabajaba en tiendas haciendo carpas. Sudor, sudor, sudor. Le tomaban los paños y delantales donde se secaba el sudor. Pero se lo voy a leer. Lo sé, pero se lo voy a leer. De tal manera que llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así, cuando se provoca una atmósfera, el pueblo comienza a creer, a vivir en la fe, a experimentar la gloria de Dios. ¿Qué más sucede? No voy a interiorizar mucho porque voy a tocar el domingo un poco más. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Este es el propósito, dígalo: y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y el punto 18 en adelante, escúchelo, qué hermoso. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Uno, porque se descuida espiritualmente. Pero nosotros tuvimos tiempos de oración profundos aquí. Y un día entró un hombre a mi oficina. Yo tengo un guardia en la entrada y me avisan siempre quién está y si yo lo voy a recibir, si puedo, no puedo, si tengo otras citas. Pero ese hombre entró a mi oficina como Juan a su casa. Se sentó frente a mi escritorio y le digo: disculpe, ¿quién es usted? Me dijo: no tenga temor, pastor, soy un delincuente, pero no entré a hacerle daño. Quiero confesarle todos los hechos malos de mi vida. Estoy cansado, he matado, he robado. ¿Qué no he hecho? Quiero contarle todo. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, la gente quiere echar el pecado de su vida, porque se cansan de pecar, les da náusea seguir pecando y quieren confesarle a alguien que pueda ayudarlos y liberarlos. La gente se cansa del pecado. Donde Dios se está moviendo, la gente viene a confesar. Donde Dios no se mueve, la gente guarda en el corazón pecados ocultos y no tiene interés de confesarlo. Viven atados, sumergidos. Pero donde Dios se está moviendo, la gente quiere confesar, quiere liberarse. Y mire qué dice aquí: y los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Quién les dijo que tenían que traer los libros de magia? Éfeso estaba coludido por la
por la idolatría y las obras ocultas. Pero cuando oyeron al apóstol Pablo anunciar el evangelio, la gente trajo los libros de magia, los trajeron y se los presentaron a Pablo. Era una multitud de libros, 50,000 piezas de plata, impresionante tesoro. La ciudad era ocultista, pero llegó un hombre ungido y rompió con aquella maldición y trastornó Éfeso y levantó el nombre del Señor. Y el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En nuestro mundo luchamos mucho contra obras de ocultismo, brujería, santería, hechicería, cartomancia, quiromancia, adivinación. Ahora con los paleros y todos esos demonios que han sido enviados, magia negra, macumba, gnosticismo, contra sistemas que batallan por impedir el crecimiento de la iglesia. Pero en medio de esta batalla debemos conocer dos cosas fundamentales. Primero, que la unción de Dios está sobre nuestra cabeza. Tome la mano, póngala en su cabeza. Dígalo: yo sé que la unción de Dios está sobre mi cabeza, sobre mi vida. Por lo tanto, yo tengo el poder, la autoridad y la unción de Dios. Aleluya. Segundo, servimos a un Dios todopoderoso. Por otra parte, debemos hacer real la promesa de Dios a Josué. Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es demasiado rico ese texto para que ustedes no lo comenten. Vamos, dígalo conmigo con fuerte altavoz, listos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Cierro aquí, teniendo la gran responsabilidad de establecer el reino de Dios en la tierra. Debemos enfocarnos en nuestro llamamiento, manteniendo una vida de intensa oración, derribando fuerzas opositoras y predicando con poder el santo evangelio de Cristo.